Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier, estudiante de teología y esto es Fieles a las Escrituras. El día de hoy quiero reaccionar y quiero hacer una contraargumentación de un video que vi durante la semana que menciona 5 razones por las cuales ya no soy trinitario. Y quiero ver si a la luz de las Escrituras realmente la Biblia nos guía o nos invita a no ser trinitarios o todo lo contrario, si la Biblia nos invita a creer en la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero sin más, vamos a ver el video. Entonces, para empezar, comencemos con la primera razón, y es porque Dios es uno. La Biblia en ningún momento nos habla de un concepto de que Dios esté compuesto por 3 personas, o que Dios sea uno en 3 personas o 3 personas en uno. Eso es algo que la Biblia no dice ni textualmente ni tampoco simbólicamente. O sea, no lo dice ni implícitamente ni tampoco explícitamente. El centro de la fe bíblica es que Dios es uno, y eso lo dice el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y nos dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí muchos dicen, no, es que habla de una unidad compuesta, pero vamos a meditar muy bien en el versículo y notemos que dice que el Señor es nuestro Dios. ¿Sí? Aquí no está hablando de 2 personas diferentes, está diciendo que el Señor es nuestro Dios, pero además está diciendo que uno es, no dice uno son. Si fuesen varios, entonces estaría diciendo son uno. No, acá dice uno es, y eso habla de un singular de la tercera persona. Dentro de las Escrituras hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto, que Dios es uno. Les leo solamente estos otros 3. Romanos 3:30 dice así: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí nos dice que Dios es uno y que Él justificará, no está diciendo que ellos justificarán. En Gálatas 3:20 dice lo siguiente: el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y Santiago 2:19 dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que Dios es uno. Y eso también lo saben incluso los demonios. Entonces es algo que todo el mundo sabe, y porque habla de que los demonios también lo creen, porque ellos estuvieron con Dios en el cielo y saben que Dios es uno solo. Ahí entramos. Ok, en esta primera razón ellos mencionan que ellos no pueden creer en la Trinidad porque Dios es uno. Pero esto también lo creemos los trinitarios, creemos que Dios es uno. De hecho, la palabra Trinidad también se puede traducir, por así decirlo, como triunidad, que son 3 en 1. A lo largo de las Escrituras podemos ver la pluralidad de Dios. Entonces, de manera implícita, la Escritura sí enseña la Trinidad, o mínimo en el Antiguo Testamento, sabiendo que es la autorrevelación de Dios de manera progresiva, enseña una pluralidad en Dios. Y vamos a ver 3 pasajes del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. El primer pasaje que quiero que veamos es Génesis 1:1, este pasaje que todos conocemos, que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí podrá decir, vaya Javier, ¿y aquí en qué parte menciona que son varios dioses o que hay una trinidad? Y realmente la palabra hebrea utilizada aquí para Dios es Elohim, y Elohim es el plural para Dios. Pero como el judaísmo y el cristianismo somos monoteístas, realmente aquí no podemos decir que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, sino más bien aquí habla de una pluralidad en Dios, por lo cual desde el primer versículo de la Biblia habla de esta pluralidad. También quiero ir a Génesis capítulo 19, versículo 24, donde menciona: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí, en este pasaje, en una lectura natural, y grábate esta palabra, ya que voy a estar repitiendo muchísimo en una lectura natural del pasaje. Aquí vemos que hay 2 Jehovás, uno que está en el cielo y otro que está aquí en la tierra. Y vemos que uno dice que mandó fuego, hizo llover fuego de parte de Jehová. Entonces aquí nuevamente no es que haya 2 Jehovás o 2 dioses, mejor dicho, diferentes, sino que más bien hay una pluralidad en Dios. Podemos ver a un Jehová en el cielo y un Jehová aquí en la tierra. Por lo cual nuevamente aquí vemos en Génesis 19 una pluralidad en Dios. El tercer texto del Antiguo Testamento que quiero que revisemos es Oseas 1, del versículo 6 al versículo 7, donde menciona: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Veamos aquí, es un dato interesante ver cómo es que al inicio del versículo 6 menciona: y le dijo Dios, y al final del versículo 7 menciona: los salvaré por Jehová su Dios.
Entonces, ¿Dios salva a Judá por Jehová su Dios? O sea, ¿hay dos dioses? No, en ninguna manera. Nuevamente, aquí encontramos una pluralidad en Dios. Por lo cual hemos visto 3 pasajes del Antiguo Testamento que hablan de una pluralidad en Dios. Y esto no quiere decir que Dios no sea uno. En el Nuevo Testamento también encontramos esta pluralidad. En Mateo capítulo 28 menciona: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje de Mateo nos muestra una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que son personas diferentes. Sin embargo, muestra la igualdad de estas 3 personas. Son iguales, son coiguales, copoderosas, coexistentes, cosustanciales, lo cual comprueba la pluralidad mostrada en el Antiguo Testamento y también a la Santísima Trinidad. Otro pasaje que también nos enseña esto es Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, que menciona: y yo le diré al Padre, y él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nuevamente aquí vemos a 3 personas diferentes. Vemos al que está hablando, que es Jesús. Vemos también al Padre y vemos al Consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Por lo cual nuevamente aquí encontramos a 3 personas diferentes. Y aquí Jesús habla del Espíritu como una persona distinta a sí mismo y también del Padre. Llama al Espíritu otro Consolador, lo que implica que, así como Jesús fue enviado por el Padre, el Espíritu Santo también fue o sería enviado para continuar su obra en los creyentes. Esta en teología se le conoce como el filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Aquí nuevamente vemos la pluralidad en Dios. Ahora, ellos citaron Deuteronomio 6:4. Dice: oye Israel, que Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y realmente, aunque esta chica o ella mencione que muchos decimos que uno es una unidad compuesta, ella hace una falacia a priori a decir que realmente no significa una unidad compuesta. Pero si vamos la palabra hebrea utilizada aquí, que es ethat significa unidad compuesta. Entonces aquí realmente sí menciona que Dios tiene una unidad compuesta. ¿De qué manera podemos explicar esto? Únicamente a través de la Santísima Trinidad. Y no únicamente esto, sino que, como es común en las palabras hebreas, hay algunas palabras que tienen su raíz en otra palabra hebrea, y ethat tiene su raíz en otra palabra hebrea que es adhat, y adhat significa unificar. Unificar conlleva que haya mínimo 2 entes para poderse unificar, por lo cual aquí encontramos que también en la raíz griega de adhat significa lo mismo que es unificar. Por lo cual, realmente el Shema judío enseña que Dios es una unidad compuesta. Por lo cual, aquí, de que yo no puedo creer en la Trinidad porque solo hay un solo Dios, realmente no destroza para nada y no refuta la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, la Trinidad enseña que hay un solo Dios en 3 personas diferentes, y también hemos visto cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de una pluralidad en Dios, y hemos visto también que en el Shema judío enseña que Dios es una unidad compuesta. Veamos el siguiente punto. Vamos a la segunda razón por la cual ya no somos trinitarios, y es porque el único que es Dios, el único ser que es Dios, es el Padre. Y para eso tenemos que leer primero los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. ¿Quién? El Padre. El Padre es el único que es Dios, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En este versículo está también algo que utilizan algunas personas para decir que ahí hay 2. Dicen, si notan, ahí está Dios y además está el Señor. Pero recordemos lo que leíamos en el Shema Israel, y es que dice que el Señor es nuestro Dios. O sea, ese Señor que mencionan acá, que es Jesucristo, es nuestro Dios, el único Dios que existe, el Padre. Otro versículo que nos indica que el único Dios es el Padre es Efesios 4:6, y dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También tenemos Efesios 5:20, dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda una vez más que el único Dios es el Padre. Y 2 de Juan 1:3 dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Notemos entonces que acá Dios es el Padre, el único Dios que hay, y Jesucristo es el Hijo de este Padre, de este Dios. Y termino con Juan 8:54, quien dice así: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, con estos versículos nos estamos dando cuenta que el único Dios que nombra la Biblia es el Padre. Claro. Y en ese versículo de 2 de Juan 1:3 nos está diciendo que Dios es el Padre y que Jesucristo es el Hijo del Padre. Por supuesto, aquí está hablando de Jesucristo, ya cuando Él tomó su humanidad, y está mostrando que en su condición de hombre Él es Hijo del Padre, ¿sí? Entonces, eso no quita que Él, al ser Hijo del Padre, a la vez sea el mismo Dios. O sea, Él es Hijo del Padre sin dejar de ser Dios el Padre. Porque Él es Dios el Padre en su divinidad, y eso lo vamos a ir entendiendo con la siguiente razón. Y esto lo vamos a comprender con la tercera razón. Ok. Aquí, nuevamente, ellos nombran algunos pasajes que a mi parecer sacan los textos de sus contextos para justificar su pretexto. Y realmente, por ejemplo, Efesios 4:6, no está Pablo enseñando de que únicamente hay un solo Dios. Pablo lo que está enseñando en el contexto es que tiene que haber una unidad en la iglesia. De hecho, todo el libro de Efesios hace un énfasis en lo que es la unidad. Y aquí, de hecho, si vamos al versículo anterior, también dice que hay un solo Señor y este es Jesús, como los vimos anteriormente. Entonces no va a tomar en cuenta más que dos versículos aquí mostrados, 1 Corintios 8:6 y también el de Juan 8:54, porque los demás creo que hacen una mala lectura del pasaje y no quiero tomar mucho tiempo allí. Pero vayamos al primero, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí el pasaje enseña que únicamente Dios es el Padre, y aquí la respuesta es no. Ahora tenemos que ir al contexto histórico para poder entender un poquito más por qué Pablo está diciendo esto. Y es que el pueblo o la provincia de Corinto era una nación, una provincia politeísta, tenían varios dioses y hacían varios ritos a varios dioses paganos. Y aquí Pablo dice: hay un solo Dios, el Padre, y también menciona y un Señor, Jesucristo. Aquí lo interesante es que la palabra Señor en griego es Kyrios, y en la Septuaginta griega, cada que se referían a Dios, se referían a Él como Señor, y la palabra griega que se utilizaba era Kyrios. Por lo cual aquí Pablo, teniendo este conocimiento de la época y de la literatura judía, del griego, Pablo está diciendo que hay un solo Dios el Padre y hay un solo Dios Señor Jesucristo. ¿Por qué concluimos en esto? Porque la palabra Kyrios aplicaba únicamente para Dios. Entonces, en ningún momento aquí Pablo está enseñando que únicamente el Padre es Dios, sino que le está atribuyendo la deidad a Dios el Padre y también le está atribuyendo la deidad a Dios el Hijo. Y vuelvo a repetir, ¿cómo sabemos esto? Porque la palabra que utiliza el apóstol Pablo como Señor, que es Kyrios, se utiliza en la Septuaginta griega para Dios, la cual se traduce como Señor. De hecho, si tú lees a la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, ellos en vez de poner Jehová o Yahvé, que es el tetragramatón que tengo aquí, ellos ponen la palabra Señor, porque en la Septuaginta griega así se aplicaba para no pronunciar el nombre impronunciable de Dios, porque era un nombre y es un nombre santo. El segundo texto en cuestión que quiero tomar aquí para ver si únicamente Dios es el Padre, únicamente el Padre es Dios, es Juan 8:54. Y aquí nuevamente, en una lectura natural del pasaje, vemos que hay dos personas distintas. Pero menciona el pasaje y quiero que tengamos en cuenta esto. Dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y después dice: mi Padre es el que me glorifica. En una lectura unicitaria sería la siguiente: si yo, el Padre, me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, quien soy yo mismo, soy el que me glorifico. Aquí realmente que hay una falacia de no contradicción. Si realmente únicamente el Padre es Dios, y aquí está hablando Jesús con el Padre, una lectura unicitaria sería una lectura incongruente. Pero realmente la Escritura enseña que únicamente el Padre es Dios. Quiero que veamos dos pasajes en los cuales muestran que Jesús es Dios. Y no únicamente Jesús, como mencionan en ellos, en la encarnación, sino Jesús en su preexistencia como el Hijo eterno.
En Juan 1, del versículo 1 al versículo 2, y luego nos vamos al versículo 14, dice lo siguiente: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí en Juan 1 menciona esas tres cláusulas que utiliza Juan el apóstol, y es: en el principio era el verbo. Aquí está hablando de una preexistencia del Hijo, por lo cual encontramos que el Hijo es eterno y que es preexistente a su encarnación. 2. La segunda cláusula menciona: y el verbo estaba con Dios. Aquí vemos a dos personas totalmente diferentes. Vemos al verbo y vemos a Dios. Y Juan dice: y el verbo era con Dios. ¿Y cómo sabemos que son dos personas diferentes? Porque Juan hace un énfasis en esto en el versículo 2 cuando menciona: este era en el principio con Dios. Habla de una separación, o mejor dicho, habla de una diferencia de personas entre el verbo y Dios. Dígase Dios el Padre. Sin embargo, aquí menciona: y el verbo era Dios. Por lo cual aquí podemos ver la única manera en la que este pasaje se puede interpretar de manera correcta es a través de la doctrina de la Santísima Trinidad. Porque la Santísima Trinidad enseña que el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son el mismo Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni tampoco el Hijo. Y aquí menciona: en el principio era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo cual vemos que el verbo, Jesús, se le menciona como Dios. Por lo cual la Escritura no únicamente enseña que solo el Padre es Dios. También Pablo en Colosenses 2:9 menciona que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Actualmente Cristo está en el cielo corporalmente, y en él habita toda la plenitud de la deidad. Por lo cual podemos ver esta cuestión de la preexistencia del Hijo. Vemos la encarnación del Hijo, vemos también la ascensión del Hijo y cómo es que está en el cielo corporalmente, y en él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, del 3 al 4, menciona lo siguiente: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí a Pedro deja a entender que el Espíritu Santo es Dios, por lo cual hemos visto que no únicamente en el texto bíblico enseña que el Padre es Dios, sino que también el Hijo eterno es Dios, un Hijo preexistente a la encarnación, y también como el Espíritu Santo es Dios. Razón número 3. Un Padre en su divinidad, y eso lo vamos a ir entendiendo con la siguiente razón. Y esto lo vamos a comprender con la tercera razón por la cual ya no somos trinitarios, y es porque Jesucristo es el Espíritu Santo. Sí, elegidos así como lo oyen, el Espíritu Santo es Cristo, no es una tercera persona, es Cristo mismo. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10. Nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bastante información en estos 3 versículos, pero vamos a meditar en algo importante. Aquí en el versículo 9 nos dice que el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, ¿verdad? Pero en el versículo 10 nos está diciendo que Cristo, ya con nombre propio, está diciendo quién es ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, y está diciendo que es Cristo. Porque dices: pero si Cristo mora en vosotros, o sea, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros es Cristo. Y ahora más abajo, en el versículo 11, nos dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vuelve y nos está ratificando que Cristo es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Y quién es ese? El Padre. Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo es el Espíritu del Padre. Y por ende, ahí, al concluir esto, nos damos cuenta que Cristo, al ser el Espíritu del Padre, pues es el mismo Padre, porque el espíritu de una persona o de un ser es el mismo ser. Con estos otros versículos vamos a seguir analizando esto, que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el que mora dentro de nosotros? ¿De quién es que nosotros somos el templo? Del Espíritu Santo. Entonces no tenemos a dos personas diferentes morando dentro de nosotros. Nos está diciendo que Cristo es el mismo Espíritu Santo, el único que mora dentro de nosotros. Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es el que mora dentro de nosotros? Cristo, que es el Espíritu Santo. No hay más. Ese Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo, que como lo dice la Biblia, es las arras de nuestra salvación, es las arras de nuestra herencia, es la garantía o es el anticipo, precisamente, esa es nuestra esperanza de gloria. Así que en algunos versículos nosotros vamos a encontrar que dice que el que mora en nosotros es Cristo, en otros lo va a mencionar distinto, va a decir que el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, pero ya entendemos que ese Espíritu Santo es Cristo mismo. Lo seguimos confirmando con las Escrituras. Efesios 3:17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. El que habita dentro de nosotros es Cristo, que es el mismo Espíritu Santo. No es que tengamos dos personas diferentes morando dentro de nosotros. O peor, tres. Peor. Porque realmente no es solamente un solo ser el que nos habita, y es en su forma divina, en su espíritu, y ese es Cristo, en su divinidad. Pero con este pasaje vamos a aclarar muchísimo más esto, y es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando ustedes leen el contexto de este capítulo, se van a dar cuenta que el que está hablando ahí es Cristo, es Jesucristo. Y Él es el que está tocando la puerta de los corazones para entrar, ¿verdad? Entonces, el que habita en nosotros, como ya lo hemos visto en todos estos pasajes, Cristo en nosotros, el que mora en nosotros, el que está tocando y quiere entrar a nosotros, es Cristo. Ese Espíritu Santo tiene nombre y es Jesucristo. El Espíritu Santo es Cristo, pero obviamente no en su forma humana, sino en su forma divina, en espíritu. Es ese otro consolador el que va a venir en otra forma a estar en nosotros. Y la cuarta razón por la cual ya... Bueno, creo que aquí, bueno, no voy a tomar en cuenta este último comentario que dijo, porque creo que hace una contradicción tomando toda su argumentación. Pero vamos a ver mejor los pasajes que ella mencionó. El primer pasaje que ella menciona es Romanos 8, 9 al 11, y lo vuelvo a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí, en una lectura natural, nuevamente menciono, vemos a tres personas diferentes. Vemos a lo que es el Espíritu, vemos el Espíritu de Dios y vemos el Espíritu de Cristo. Vemos a tres personas diferentes. Ahora, para poder comprobar que aquí Pablo está haciendo una diferenciación entre ellos tres y que no está hablando que sean el mismo en una unicidad, hay que ver todo el contexto del pasaje. Así que vayamos a ello. En Romanos 8, 26 y 27 menciona que el Espíritu Santo intercede ante Dios por nosotros desde dentro de nosotros y, por lo tanto, es personal y distinto de Dios en el cielo. Por lo cual aquí vemos una distinción que hace Pablo entre el Espíritu y Dios. Dígase Dios el Padre. En Romanos 8:34 muestra a Jesús y cómo Él está a la diestra del Padre e intercede también ante el Padre por nosotros. Vemos que así como el Espíritu Santo intercede por nosotros, también Jesús está a la diestra del Padre, una figura física, como veíamos en Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente, o sea, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Y cómo es que Jesús también intercede por nosotros. No quiere decir que si el Espíritu Santo intercede y Jesús intercede, son la misma persona. No. Pablo está haciendo esta distinción entre el Espíritu Santo y también en la persona del Hijo. En Romanos 8, 28 y 29, Dios está obrando todas las cosas para conformar a los creyentes a la imagen de su Hijo, por lo que vemos una distinción entre el Padre y el Hijo nuevamente. No está enseñando en ningún momento aquí el apóstol Pablo que sean el mismo. Ahora, Romanos 8:35, vamos a ver es esto que menciona aquí Pablo. Aquí menciona al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo estas tres personas realmente son distintos, interactúan entre sí. Sin embargo, el amor divino del que no nos podemos separar se denomina instintivamente amor de Cristo en Romanos 8:35 y también como amor de Dios en Romanos 8:39. Nuevamente aquí vemos
una distinción entre Dios y el Hijo. De nuevo vemos tanto una unidad de ser como una distinción personal. Si bien es cierto que aquí el título Dios se usa generalmente para referirse al Padre, también es cierto que hablamos de un solo Dios, un ser divino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dígase la Santísima Trinidad. ¿Y cómo es que existe un único Espíritu compartido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y sin embargo, ese Espíritu es personal e intercede por ellos en oración, o sea, el Espíritu Santo. Existe un único amor que a la vez que el amor de Dios es el amor de Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo que Jesús sea el Espíritu. Aquí Pablo en toda su argumentación está hablando de tres personas diferentes, de Dios, el Espíritu Santo y también el Espíritu de Cristo o Cristo mismo. Por lo cual, este pasaje de Romanos en ningún momento está hablando de que el Espíritu Santo sea Jesús. Es un pasaje o un texto fuera de contexto. Gálatas 2:20 tampoco enseña que Jesús sea el Espíritu Santo. Realmente aquí menciona Pablo que aquellos que han muerto en Cristo es porque Cristo ya vive en ellos, o sea, viven una vida como la de Cristo. En ningún momento está diciendo que Cristo sea el Espíritu Santo. Hacen una falacia de presuposición. En Colosenses 1:27 Pablo no dice que Jesús es el Espíritu Santo. Se está haciendo una falacia otra vez de presuposición, que se responde igual a como veíamos en los pasajes pasados, dígase en Gálatas. En Efesios, es otro pasaje que citaron, Efesios 3:17, pero para poder entender lo que realmente dice el pasaje hay que leer el contexto y nuevamente hay que hacer una lectura natural del pasaje. Y para entenderlo vayamos del versículo 14 hasta el 19 donde menciona: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo en conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Nuevamente, y repito, haciendo una lectura natural del pasaje, habla de tres sujetos, o dígase tres personas: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 2, su Espíritu, y 3, está hablando de Cristo. Entonces nos enseña que el Padre nos da todo por su Espíritu. Nos habla de que Cristo habita en nosotros y también que esto es para que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Vemos esta interacción entre los tres y en ningún momento, en ningún pasaje, está enseñando de manera literal o implícita, tanto explícita, que Jesús sea el Espíritu Santo. En ningún momento. Ahora, aplicar Apocalipsis 3:20, a mí no me parece que sea un muy buen ejemplo, porque este pasaje de Romanos 3:20 aplica hacia los creyentes. Entonces aquí, si Jesús, si es el Espíritu Santo y está tocando el corazón del creyente, ¿quiere decir que el creyente no tiene el Espíritu Santo? Entonces realmente tenemos que ver lo que significa este pasaje de Apocalipsis 3:20 y cómo es que forma parte del mensaje de las 7 iglesias. Pero ese es otro tema para otro video, así que vayamos a la cuarta razón de ellos. Es ese otro consolador el que va a venir en otra forma a estar en nosotros. Y la cuarta razón por la cual ya no somos trinitarios, porque en algún momento lo fuimos, es la siguiente: porque nuestra comunión es únicamente, atención, es únicamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Las Escrituras no nos dicen que es con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Lo vamos a ver que la Biblia nos dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto lo vemos en 1 de Juan 1:3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, atención con esto, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí nos está mostrando a un Espíritu Santo como una tercera persona. Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pues este es el misterio de la piedad que nos ha sido revelado y consiste en el conocimiento del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Así es, eso lo dice también Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En eso consiste el misterio, en conocer a Dios el Padre, que ese es el único Dios, y a Cristo.
que es el Hijo de Dios, que es la manifestación visible de Dios, o es la personificación del Padre. Juan 10:30 dice así: yo y el Padre uno somos. La unidad de Cristo es solo con uno, con el Padre. El Señor Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, no más. Y esto nos demuestra que esta supuesta tercera persona divina no existe, amigos. Y llegamos a... Ojo con esto último que acaba de decir. Pero como fue lo último, también lo dejaré para lo último. Ahora, la Biblia realmente enseña que la comunión es únicamente con el Padre y con el Hijo y no con el Espíritu Santo. No voy a responder ni a Primera de Juan, ni a Colosenses, ni a Juan, porque realmente yo creo, y los trinitarios creemos, que ese pasaje menciona bien que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero la Escritura en ningún momento enseña que tendremos que tener comunión con el Espíritu Santo. No te voy a decir uno, te voy a decir 3 pasajes donde muestran claramente y contundentemente que necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Así que vayamos a Filipenses 2, 1 y 2, donde menciona: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol Pablo en su iglesia a Filipos enseña que tiene que haber una comunión del Espíritu, una comunión del Espíritu Santo. Así que Pablo te enseña que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. 2. Juan 14, 16 y 17, el cual ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, ¿de qué manera puedes explicar que ese Espíritu o ese Consolador estará con nosotros para siempre? ¿Y cómo puedes explicar también que Él mora con nosotros y que estará con nosotros? ¿Cómo podrá hacer esto el Espíritu si no tiene una comunión con nosotros? Y aquí el Hijo de Dios, Jesucristo, menciona que el Padre enviará al Espíritu Santo, una tercera persona. Y aquí nuevamente el apóstol Juan, citando al Señor Jesucristo, te enseña que tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora, no te convence ni Filipenses ni tampoco a Juan. Vayamos a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14. Y fijémonos aquí claramente como dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Veamos aquí que de manera clara, amigo, cómo es que menciona que tenemos comunión del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera puede decir que no nos enseña la Escritura que no tenemos comunión con el Espíritu Santo? A menos que pase lo que menciona Juan, capítulo 14, versículo 17, cuando dice: al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve. Realmente, si tú no tienes el Espíritu Santo y no tienes comunión con el Espíritu Santo, es porque no lo has visto y no le conoces. Ahora, yo tendría muchísimo cuidado con esta última afirmación que hiciste, que la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo no existe. Amigo, ten muchísimo cuidado, porque en Mateo capítulo 12, del versículo 30 al 32, enseña que la ofensa hacia el Hijo del Hombre será perdonada, pero la ofensa o blasfemia en contra del Espíritu Santo nunca será perdonada. Así que yo tendré un poquito más de cuidado si fuera tú con mis palabras y declaraciones. Pero claramente aquí la Santa Escritura, la palabra inspirada de Dios, menciona que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Pero vayamos a esta última razón, que si bien hemos visto cómo estas 4 razones que ya hemos estado analizando cayeron absolutamente y enseñan realmente la Escritura que hay una pluralidad, que hay una comunión con el Espíritu Santo, que no únicamente Dios, que únicamente el Padre es Dios, vamos a ver cuál es la última razón y si es que mínimo esta se puede sostener. A la quinta y última razón por la cual ya no somos trinitarios, y es porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina católica, amigos. Es una doctrina católica. Y como todos sabemos, la Iglesia Católica es la Babilonia que se menciona allá en Apocalipsis. Y todas las hijas de ella son todas las denominaciones protestantes que existen hoy en día. Y ellas han bebido del vino de su fornicación. ¿Y cuál es ese vino de la fornicación? Las doctrinas católicas. Y dentro de ellas está la doctrina de la Trinidad. Recordemos que esta iglesia, según Apocalipsis 17, tiene en su frente escrito un misterio. Y precisamente de qué nos habla la Trinidad, el misterio de la Trinidad se le llama así. Es algo que no se puede entender, no se puede comprender, hay que aceptarlo por fe, pero la verdad es un misterio. En algún momento escuché el testimonio de una persona que no sabía a quién orarle
Aquí voy a tener el video porque ya no están argumentando como lo hicieron hasta este momento. Y quiero responder a esta quinta razón por la cual ellos dicen que ya no son trinitarios. Y ellos dicen que no son trinitarios porque la Trinidad es una doctrina católica. Pero si esta fuera tu argumentación o su argumentación de que por esto no creo en la Trinidad, tendrías que rechazar otras doctrinas que seguramente crees. Y vayamos a ello. Primero, por ejemplo, en el Concilio de Nicea, en el año 325, hubo este enfrentamiento entre Arrio y Atanasio. ¿Y qué creen que fue el tema? La divinidad de Cristo. A menos de que ustedes no crean en la divinidad de Cristo, aquí, si realmente ustedes creen en esta doctrina, tendrían que también rechazarla porque es una doctrina católica. Ahora, en toda la argumentación que han hecho, los pasajes que han citado de las Escrituras, les pregunto, ¿la escritura que ustedes tienen, de dónde salió? ¿Cayó del cielo o fue formulada por la iglesia? Te comento, o mejor dicho, les comento, que el concilio de Cartago, en el siglo IV, es lo que se le conoce como la definición exclusiva del canon, que lo pueden encontrar con autores protestantes como Michael Kruger, menciona que en el siglo IV esta definición exclusiva fue formulada por la iglesia. Entonces, si realmente tú dices que tienes que rechazar la doctrina de la Trinidad porque es una doctrina católica, tendrías que rechazar también la doctrina de la divinidad de Cristo y tendrías también que rechazar lo que es el canon del Nuevo Testamento de los 27 libros, porque ambos son doctrinas católicas. Ahora, aquí también ella menciona y cita Apocalipsis 17:5, donde dice, es que en su frente hay un nombre escrito, un misterio, y que ella hace nuevamente esta falacia de presuposición diciendo que ese misterio de la Trinidad, ¿en qué parte del texto menciona que la Trinidad? Te invito realmente que tú hagas una exégesis del pasaje y que me muestres en qué momento aquí muestra la Trinidad. Ellos dicen, no, es que las denominaciones protestantes son las hijas de la Iglesia Católica, que es la gran ramera. Fuertes declaraciones, ¿no? Porque en dado caso, ustedes, ¿de qué iglesia salieron? Si bien ustedes pueden decir, yo no soy de las hijas de la ramera, pero seguramente podrá ser nieta, porque no hay denominación protestante que no haya salido en protesta de la Iglesia Católica, ni ninguna de las ramas que han surgido después de la Reforma Protestante. Ahora, el texto realmente sí menciona cuál es este misterio. Dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Es un lenguaje simbólico y en el cual en ningún momento hace o menciona o enseña que este misterio es la Santísima Trinidad. Ahora nuevamente ellos mencionan, es que la Trinidad se tiene que aceptar por fe. Bueno, entonces en este caso tendrías que ir también en contra de lo que enseña la Escritura en Hebreos 12:6, donde menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí hemos visto cómo es que en estas 5 razones por las cuales ellos dicen que ya no son trinitarios, han caído garrafalmente como un castillo de naipes ante la verdad bíblica y también ante la teología histórica, viendo en este último punto 2 concilios y 2 doctrinas que enseñan desde la ortodoxia cristiana. Por lo cual aquí podemos ver cómo es que realmente no hay razón para no creer en la Santísima Trinidad, sino todo lo contrario. Hemos visto que una de las razones que estas personas dieron cayeron ante la verdad bíblica. Por lo cual te invito a que hagas un análisis de estos pasajes, que te tomes tu tiempo y que analices, si es que no crees en la Trinidad, analices si realmente estás creyendo en algo que enseña la Escritura. Y si crees en la Trinidad, te invito a que te prepares para poder presentar defensa de aquello de lo que hemos creído. Te recuerdo, yo soy tu amigo Javier y esto es Fieles a las Escrituras. Recuerda, para poder ser fiel a Dios hay que ser fieles a las Escrituras. Hasta luego.